invitar al resto de los participantes a que puedan ir tomando sus lugares. También voy a invitar a quienes van a iniciar esta sesión de la tarde, a Raquel Coelho, por favor a Silvia Fernández y Alejandro Saavedra, y a la moderadora de esta tarde, Yamini Mishra. ¿Está bien pronunciado? Yamini. Les vamos a recordar que en la parte de afuera existe un grupo de mujeres artesanas que están exponiendo sus productos, 2 grupos de mujeres artesanas, para que ustedes puedan en algún momento del break poder adquirir los productos, observarlos. Estamos con Alejandro. Nos falta una panelista, la señora Silvia Fernández. Bueno, podemos ir hasta que ella se vaya llegando, vamos a empezar. Esta es la segunda sesión de la tarde. En la tarde van a haber 2 sesiones. Esta sería la primera, en realidad, de la tarde. Y esta sesión tiene que ver con la exploración de los aspectos metodológicos y conceptuales del costeo para las prioridades de equidad de género. Va a presentar el marco conceptual del costeo para las prioridades de equidad de género, incluyendo la discusión sobre las definiciones de enfoques y herramientas que se usan para el costeo. La sesión también va a analizar la metodología que ha sido usada o que va a ser usada para adaptar y aplicar la herramienta de evaluación de costeo de necesidades de género en Bolivia. Están como panelistas la señora Raquel Coelho, experta en costeo de prioridades para la equidad de género, con una exposición que va a hablar sobre el marco conceptual de los ejercicios de costeo. Va a estar con nosotros la señora Silvia Fernández y está con nosotros don Alejandro Saavedra. Por un lado, Silvia Fernández es representante del colectivo Cabildeo y por otro lado, Alejandro Fernández es director en el Servicio Estatal de Autonomías de Bolivia. Ambos van a explicar cómo es la aplicación de la herramienta de costeo de evaluación de necesidades de género de los ODM a instrumentos nacionales de planificación y presupuesto, una propuesta metodológica desde Bolivia. Y como moderadora, ha habido un cambio, va a estar con nosotros Yamina Mishra, ¿está bien? Yamini Mishra, perfecto, gracias. Especialista en presupuestos sensibles al género de ONU Mujeres de Asia-Pacífico. Adelante, Yamini. Thank you and welcome you all to the post-lunch session. As the speaker just mentioned, I'll be filling in for the moderator. Raquel, quien va a estar hablando sobre el costeo de prioridades básicamente dentro del marco de los ejercicios de costeo, y también tenemos a Alejandro Saavedra y ellos van a tratar de compartir con nosotros la experiencia boliviana de aplicar el MBG
para herramientas de planificación e instrumentos. Es algo nuevo que ha sido utilizado y vamos a ver de qué se trata. La sesión, como yo estaba mencionando, va a enfocarse en las metodologías. Hay diferentes formas de hacer costeo, diferentes metodologías. Cada una coloca diferentes datas. En esta sesión, de colocar nuestros desafíos para hacer el costeo. Entonces, ahora voy a invitar al primer disertante, Raquel. Evidently, this podium is not made for short people such as myself. We do not use heels. Well, good afternoon to all of you. En particular a la Oficina de Bolivia y al Programa de Financiamiento para la Igualdad de Género por organizar este seminario conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Autonomías de Bolivia y con el apoyo también de la Comisión Europea. Estoy feliz de estar aquí porque en realidad yo he venido trabajando con las compañeras desde distintos espacios ya durante muchos años. Trabajé durante un tiempo para el programa de presupuestos sensibles al género en América Latina y ya con Carmen Zabalaga, aquí también presente, con Tania, empezamos a plantearnos la necesidad de la importancia del costeo de políticas de igualdad. Y también quiero decir que lo que yo voy a presentar aquí es fruto de una discusión que se inicia conjuntamente con PNUD y ONU Mujeres en América Latina, cuando también se quiere profundizar sobre el costeo, y lo que surge como primera inquietud es de qué estamos hablando cuando hablamos de ejercicios de costeo. Entonces se trabajó un documento conceptual que, gracias a la participación de todas las personas que también están aquí presentes, que enviaron sus resúmenes de experiencia, que enviaron todos los documentos disponibles, se ha podido ir ampliando con el conocimiento de otras experiencias mundiales. El documento lo van a tener disponible en impreso, va a estar en la tarde y en el CD, y en todo caso que sepan que es un documento vivo, un documento que es una contribución de todos los saberes que en este seminario se han podido reunir. Dicho todo esto, voy a dar paso al inglés. Me han pedido que por favor haga la presentación en inglés. Va a ser un poco esquizofrénico leer en inglés, leer en español y hablar en inglés, pero espero que me sepan disculpar, porque también es una forma de balancear el trabajo de los traductores, el trabajo de los moderadores y también el trabajo de la atención mental de todos los participantes. Así que haré mi mejor esfuerzo. Bueno, una de las cuestiones que surge cuando empezamos a hablar de costeo de políticas de igualdad es precisamente qué tenemos que entender por el costeo, ¿no? Y ahí, estoy hablando en español, sorry. No, I'm going to change to English now, sorry. Cuando estamos hablando de costeo para la igualdad de géneros, es precisamente qué significa costeo. Y créanme que cuando estábamos diagramando varios documentos y experiencias, nadie había incluido en estos documentos la definición de costeo. La definición que voy a sugerir o que voy a proponer precisamente fue la que estuvimos entre todos los participantes de este seminario en Latinoamérica. Todos sabemos lo que costeo en general significa. Costeo es cuando valoramos monetariamente la suma de recursos y esfuerzos
que han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. Representa el precio y gastos que tiene una cosa sin considerar ninguna ganancia. Hicimos esta definición en la experiencia en Honduras, que también será presentada en este seminario mañana. Pero luego, ¿qué es lo que queremos significar con costeo para la igualdad de género? Porque la idea, como sabemos, la igualdad de género no es solamente el producto final, no es algo que se puede poner en una botella o en una caja y se puede poner en un estante y venderse hacia el público. Entonces es difícil de adaptarse. La definición que es tan económica y tan atada al lenguaje contable cuando hablamos de costeo para igualdad de género. Entonces, trajimos algunos cambios para sugerir lo siguiente, este siguiente concepto. Costeo de política de seguridad significa valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos financieros y no financieros que han de invertirse para la implementación de una política pública encaminada a lograr la igualdad de género. Estos ejercicios implican además un proceso técnico y político que busca incidir cambio o transformación en los procesos de planificación y presupuestación pública para que los mismos contribuyan al cierre de brechas de desigualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. Entonces, tenemos la idea de poner un valor o poner un valor económico a los ingresos, pero no solamente financieros, pueden ser también no financieros. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, sabemos que las contribuciones no financieras son muy importantes y eso queríamos incluirlo dentro de la definición. También queríamos hacer la definición con intención en sus objetivos políticos. No solamente tener un ejercicio académico para que nos dé un monto de lo que algo cuesta, sino también tiene la intención de tener una incidencia y transformar la forma en que los recursos son distribuidos. Y tiene una incidencia y necesitan tener un efecto transformador en la igualdad de género. Entonces queríamos incluir todo esto en la definición. Otra pregunta que surgió reiteradamente en el seminario y creo que es muy fundamental y que necesitamos pensar antes de comenzar cualquier ejercicio de costeo, porque es mucho trabajo, es ¿por qué deberíamos hacer un costeo para la igualdad de género? ¿Cuál es la estrategia, el sentido estratégico de hacer un ejercicio de costeo? Lo primero, que fue muy claramente presentado esta mañana, es ver las necesidades reales versus los recursos efectivamente asignados. Porque como hemos estado trabajando en planificación y presupuesto y ahora podemos decir, hemos logrado incrementar el presupuesto por 2%, 3%. Bueno, ¿es eso suficiente? Necesitamos balancear qué es lo que se distribuye versus lo que se necesita. Y el costeo les da este otro costado de qué es lo que se necesita. Y como dijo Corina, lo dijo hoy en sus palabras, necesitamos ir más allá de lo que es y esto es lo que podemos gastar. El costeo nos ayuda a ver a qué es lo que necesitamos y cómo podemos mejorar los recursos disponibles para poder atender lo que se necesita. Entonces, necesidades versus los recursos que se están asignados y la brecha financiera entre ellos. Otra razón para ir para hacer un ejercicio de costeo de vuelta es buscar formas creativas de encontrar medios financieros, porque a veces sabemos lo que hay, pero cuando miramos al costeo
necesito analizar cuáles son los ingresos que se generan y podemos generar otras formas o crear nuevas formas. La alternativa es poder mirar estas brechas y redistribuyendo gastos, buscando nuevos ingresos, etcétera. Identificación de prioridades. Esto es muy importante, que nos ayuda a ir desde la política a grandes rasgos, estrategias, objetivos, a veces hasta tenemos los resultados esperados, pero ¿cómo lo ponemos en práctica, en forma operacional? ¿Cómo lo traducimos en algo que puede ser realmente presupuestado? Bueno, entonces necesitamos priorizar. Necesitamos hacer un ranking para ver cómo empezamos y cómo nos movemos. Y de nuevo, alguien dijo, ¿cuánto ponemos entre los derechos humanos o cuánto nos cuestan los derechos humanos? Pero nosotros sabemos que el alcance de un derecho humano es progresivo. Entonces tenemos que priorizar y tenemos que decir, bueno, vamos a comenzar aquí y nos vamos a mover al siguiente nivel. Y el costeo nos ayuda a poner estas prioridades y rankerizarlas. Finalmente, costeo, y esto vino muy claro en el panel anterior, costeo también nos ayuda a poner la discusión en la arena política acerca de los diferentes aspectos que tenemos. Hemos visto en la mañana las políticas fiscales, políticas económicas, cómo se hacen las decisiones, cómo se toman en la arena económica, qué impacto tienen en el género. Y cuando hablamos a la gente que trabaja en planificamiento y presupuesto, ellos creen que esta política es neutral, que no tiene ningún efecto en mujeres o hombres de forma diferente. Pero esto no es cierto. Entonces, nuevamente, el costeo nos ayuda a ir y mostrar cuáles son estas diferencias de género en las políticas económicas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el costeo y el presupuesto? ¿Es lo mismo? ¿No lo es? A veces hablamos al mismo tiempo de ellos, a veces diferente. Cuando hemos trabajando en muchas agencias, estábamos siempre queriendo tener un cambio en la forma en que los recursos públicos se están distribuyendo, en la forma en que estamos buscando los fundamentos y en que se van tomando en la cuenta para los programas que se diseñan, en la forma en que estamos considerando como parte de la economía. Esos eran los elementos que nos ayudaban a transformar la forma en que los presupuestos se hacían. Pero de nuevo, eso era lo que se hacía. Estaba ahí el presupuesto, pero ese mecanismo público, que es muy poderoso, lo trabajábamos para la igualdad de género. Pero entonces, ¿qué necesitamos? El costeo es la otra parte del rompecabezas. Nos ayuda a tener identificados las reales necesidades, cuáles son las tareas muy importantes como parte de una agenda y luego cuáles son los recursos que se necesitan para que podamos implementar estas políticas. Podemos juntarlos y podemos hacerlos en una forma mucho más fácil para incluirlos en el presupuesto público y también podemos hacer un presupuesto por género que también pueda tomar en cuenta el presupuesto público y mover el objetivo y tratar de incrementar los recursos que se necesitan. Entonces tenemos, ¿qué es lo que deseamos? Las necesidades, los objetivos, las metas, lo que se necesita versus lo que es posible. El costeo nos ayuda a hacer la unión entre ambos. Muy rápidamente, porque esto es la parte técnica y por eso queremos darles a ustedes los documentos para que ustedes puedan mirarlo con más cuidado. También hay como una confusión entre costeo
El costo de la violencia. Estamos hablando de qué es lo que nos cuesta la violencia a la sociedad, o estamos hablando de cómo la implementación de las leyes para prevenir la violencia cuestan. Entonces hay diferentes formas para mirar a la palabra costeo de que puede ser implementada. Hemos puesto 3 conceptos, 3 aproximaciones más comunes en los documentos que hemos visto. Y es importante para decir que los 3 de ellos no son exclusivos. Ellos pueden ser combinados entre ellos, pero tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, si hablamos del costo del impacto, el objetivo es medir los impactos socioeconómicos de un determinado problema o intervención. ¿Cuál es el costo de no tener ninguna política acerca, por ejemplo, cuál es el costo de no tener seguro social o ayuda social? No tener la posibilidad de que mujeres y hombres puedan ir a trabajar, de producir, de generar más ingresos para el país o pagar más impuestos. Seguramente es uno de los costos de no tener. También en cuanto a salud, en cuanto a la vida, calidad de bienestar, si no tomamos en cuenta algunos problemas. Lo que estamos viendo es cuál es el costo del impacto del problema o el costo de no mirar estos problemas. Después vamos a hablar lo que llamamos el costo de intervenciones. Aquí estamos hablando, por ejemplo, estimar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo una intervención. Por ejemplo, un bien, un servicio. Y algunas de estas experiencias han ido un poco más allá y quisiera hablar de la intervención para lograr un objetivo. Queremos reducir violencia en un 10% en los casos que se han ido reportando. O debemos incrementar el número de casos que han sido. Podemos el objetivo y después buscamos estas intervenciones. Uno de los aspectos que nos miramos, por ejemplo, en la experiencia de Asia-Pacífico, es el costeo como una herramienta para la incorporación de la planificación. Incorporarlos desde el principio, mirando la forma en que haría una incidencia en los presupuestos públicos y se toman en cuenta en el costeo cuando los presupuestos públicos se están diseñando o se están distribuyendo. Entonces, el presupuesto público y la información viene como otra información que se entra dentro del costeo. Ahora voy a ir por algunos ejemplos de diferentes enfoques de la metodología precosteo. Los diferentes enfoques tienen que ver con la forma en que vos querés calcular el costo, la forma en que querés llegar a ese valor monetario, porque algunos de ellos se calculan, diría que a través de documentos matemáticos o cálculos que no van al detalle. Por ejemplo, hay una forma de calcular costeo, que calcula cuánto necesitas para incrementar tu dinero para poder reducir la pobreza. Entonces, es una metodología bien específica para calcular la reducción de la pobreza. Y se llama ICOR. Se llama estimaciones en los costos basados en el ratio de incremento. ¿Cuánto necesito incrementar para reducir la pobreza? Esto es algo que no es que se use únicamente, es bien simple. Y sabemos que reducir la igualdad de género no es que agregás sal y pimienta y lo revolvés y sucede. Eso no hacemos eso. Pero está allí y está en la documentación y quería traerlo hacia ustedes. Algunos de ellos
toman alguna otra información y se basan en las diferencias entre varias información y varios resultados. Si, por ejemplo, pongo un poco más de investigación o más soporte a la educación o más soporte a la salud, ¿cuánto se reduce la mortandad maternal? Entonces no se usa mucho en el costeo de la igualdad de género. Entonces voy a ir entre los que sí utilizamos. Por ejemplo, tenemos una forma de calcular que se basa en algo que se llama costo unitario. Esto significa que cuando tú tienes el valor unitario de lo que algo cuesta y luego lo multiplicas por el número de unidades que necesitas. Por ejemplo, en el caso de Albania, por favor corríjame si estoy equivocada, ellos calcularon cuánto les cuesta implementar refugios en un lugar. Entonces multiplican por el número de refugios que quieren implementar y esa es la forma en que ellos llegan al costeo. O por ejemplo, en el caso de Uruguay, ellos calcularon, porque es un monto que es público, quiero incrementar el número de permisos parentales y incrementar el número de las semanas para la maternidad para que pueda una mujer tener su niño. Entonces usted sabe cuánto está asignado, sabe cuántas madres tenemos en esa posición y multiplicamos el valor. Creo que es una forma muy simple de mirar al costeo y quizás no es del todo, estamos hablando mal de la metodología. En realidad es una metodología buena cuando querés tener una rápida respuesta, algo que tiene que darte un resultado, una data muy rápida y si queremos alcanzar, tú sabes, con un impacto rápido a un nivel político. Porque es mucho más simple para calcular. Solamente tomas el monto unitario y lo multiplicas. Tengo algunos ejemplos que no los voy a pasar. Pero, por ejemplo, el enfoque de la estimación del costo de intervenciones basadas en las necesidades de género se realizó en el Millennium Project y ese es el más conocido. El proyecto Millennium habla de 7 posibles resultados y luego definamos una metodología de costeo pensando cómo puedo armarlo y qué tipos de ingresos y intervenciones necesito para lograr este objetivo. Es más seccionario, es un poco más complicado, pero también desarrolla mejores herramientas de metodología y las presentaciones que vamos a ver van a estar enfocadas en esta metodología. Y luego, de nuevo, el enfoque de utilizando instrumentos de género, vamos a ver cuánto se ha distribuido y usamos esa información para poder ver el costeo si queremos ir un poquito más allá o más amplio de lo que obtenemos del presupuesto público. En Asia Pacífico, Honduras y Mozambique han utilizado este enfoque. Necesitamos pensar que todos estos enfoques diferentes nos alcanzan al target final, que es incorporar el costeo en los presupuestos. Si utilizamos el valor unitario, tendremos una respuesta más rápida y un número rápido, pero estaremos más lejos de poder encontrar esta intervención en el presupuesto público, porque tiene mucho menos detalle que otras metodologías. En cambio, si usamos un enfoque de asesoramiento por género, o si usamos los instrumentos públicos de planeamiento y de presupuesto, estaremos más cerca de poder incorporar lo que el costeo real sucede dentro del planeamiento. En el documento que tienen hay algunas metodologías. Hemos seleccionado un par en los que nos hemos enfocado para poder hablar de la igualdad de género. Y está muy bien documentado.
por favor, les pido a todo el mundo que están mirando un ejercicio de costos que por favor miren cómo lo han utilizado, porque es muy difícil encontrarlo. Entonces, hemos incluido algunos documentos que sí han documentado la forma en que lo hicieron y pueden ayudarlos a darse una mejor idea en su proceso. Muy rápidamente sugerimos y hemos pensado en el ejercicio de costeo como un proceso completo, porque no es algo que voy, agarro la calculadora y me voy. Como les dije, necesitamos muchos elementos y componentes. Entonces hemos pensado en el proceso que puede tener, por ejemplo, diferentes etapas. Una primera etapa que es de diseñar el proceso, tener preguntas fundamentales para cuando estamos haciendo el costeo. Por ejemplo, necesitamos saber, definir cuál es la intervención política a costear. ¿Qué motiva este costeo? Por ejemplo, ¿es porque vamos a comprobar una ley o esta ley necesita una intervención respecto a la violencia? ¿Es porque el presupuesto público está en el proceso de ser reformado, entonces queremos tener una incidencia y participar en el cambio? ¿Cuál es el contexto que hace que queremos entrar dentro del costeo? ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos enfocarnos, porque el costeo es un ejercicio muy amplio y necesitamos acercarnos a lo que es el objetivo. Es muy importante pensar acerca de los objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Es solamente llegar a un valor o es, por ejemplo, lograr tener una incidencia dentro de una ley o de los recursos públicos, conseguir donaciones, estar cerca de alguna decisión política por los valores que se están asignando a la igualdad de género? ¿Cuál es el objeto cuando estamos haciendo un ejercicio de costeo? ¿Por qué estamos haciendo el costeo? ¿Cuál es la información que tengo disponible? Hacer un mapeo, porque la mayoría de la información cuando estamos haciendo el análisis, luego la información puede ser un condicionante del tipo de metodología que estamos utilizando o quizás la forma en que adaptamos esta metodología. Finalmente, ¿con quién? Corina estaba hablando, ¿quiénes son las alianzas políticas, las alianzas técnicas? ¿Quiénes son los actores, la civilización? Elizabeth dijo también, ¿quiénes son los actores que van a estar interviniendo en el proceso y cuál es el propósito de esta participación? Como una segunda etapa, estamos pensando acerca del desarrollo de una herramienta o adaptar una herramienta que ya existe. Como les dijo, hay muchas metodologías, algunas ya existen. Algunas son suficientes, nos sirven, se alcanza el objetivo, se adaptan a nuestro contexto, se usan, pueden ser utilizadas con la información que tenemos. Algunas veces necesitamos revisar estas metodologías y ver y tomar la decisión si debemos adaptarlas o si debemos tomar una nueva. Luego, la metodología que aplicamos. Y pues es importante que ver la forma de incluir a los actores que participan en el proceso, los actores que luego van a utilizar esta información, etc. Nuevamente, un paso muy importante es sistematizar el proceso, porque de otra forma queda ahí en un valor en la discusión, pero luego nadie puede venir a un seminario como este y podemos compartirlo con los demás porque no está bien documentado y no está bien distribuido. Finalmente, la última parte, que creo es muy importante, que even cuando está al final, creo que debería estar al principio en nuestras cabezas. ¿Qué hacemos con los resultados? ¿Qué hacemos? Vamos a un lugar y decimos, implementando la ley de la violencia cuesta $3 millones. ¿Qué hacemos con esa información? Vamos a buscar financiamiento a los ministerios, vamos a mejorar
alguna recolección de ingresos para poder hacer más financiamiento para nuestros costeos. Vamos a movilizar recursos externos. ¿Cuál es el propósito y cómo vamos a utilizarlos? El resultado de este ejercicio. Déjenme decirles que estas últimas etapas generalmente suceden, pero son las que menos se documentan o las menos disponibles. Entonces, cuando estuvimos pensando este seminario, pensamos que era clave y fundamental que la gente también pudiera explicar la forma en que lo documentan y cómo la están utilizando. Bueno, antes de que termine mi tiempo, quisiera decirles que los ejercicios de costeo son un proceso, no solamente como un ejercicio técnico, un ejercicio matemático, es un proceso técnico y político y necesita tomar en cuenta muchos elementos múltiples para ser completado. La primera es la articulación con el contexto. ¿Qué es lo que motiva el ejercicio de costeo? ¿Cómo se une a lo que está alrededor del ejercicio? ¿Cómo se une a las políticas fiscales, a la prioridad en las agendas, al desarrollo de la agenda? ¿Cómo se une a la igualdad de género en el contexto del país? Definición clara de objetivos y propósitos. ¿Qué es lo que queremos hacer con el ejercicio desde el principio? ¿Cuáles son las alianzas y asociaciones que necesito tener? Conocer la información disponible. ¿Cómo podemos obtener esta información? ¿Cómo podemos usarla? ¿Es suficiente? ¿Cómo podemos elegir una metodología existente o si debemos hacer una adaptación? Tener un proceso de validación, discutirlo con quienes fueron parte del proceso, documentar los resultados del proceso y de la metodología y tener una estrategia de abogar el resultado de estos procesos. Lamento tengo que ir tan rápido, lamento que haya tenido que hablar en inglés, pero espero que estos documentos que nuevamente se han construido con varias organizaciones, la ONU Mujeres, hemos un grupo de conocimientos comunes que pueda poner algo de luz entre todos los que estamos aquí involucrados tratando de hacer un costeo para igualdad de género. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que esta presentación fue muy útil. Realmente nos llevó paso a paso a través del tema de costeo. ¿Qué es el costeo? Ha propuesto una definición y ciertamente nos gustaría mucho tener tus comentarios sobre la definición que ella ha propuesto. Y de ahí seguimos al tema del por qué necesitamos hacer el costeo. Y nuevamente aquí me gustaría hacer énfasis en el punto que ella tocó, que también te dice cuántos recursos. Entonces yo como una persona encargada de políticas, creo que es un problema enorme. La segunda pregunta que yo me estaría preguntando es, bueno, ¿cuánto dinero voy a tener que dar? Entonces realmente te dan números específicos y concretos, como también por otro lado, del lado civil, ayuda en lo que se haga el abogar en base a evidencias. En representar el problema me gustó como presentaste, que es el tema del costo de intervenir versus el costo de no intervenir. ¿Cuánto le cuesta al gobierno si es que no interviene? Y si es que sí interviene, ¿cuánto cuesta? Lo que escuchamos en la mañana también estaba dentro de ese alineamiento, que el tema del costeo hay que costear también la solución. Y también fue a llevar unos temas de metodología. Las presentaciones que vamos a estar escuchando en los próximos pares de días van a estar tocando en estas metodologías y posteriormente, de una forma muy sistemática, nos presentó las diferentes etapas del trabajo de costeo, la primera etapa, la segunda etapa, todas estas en una serie de los países que estamos comenzando a hacer ejercicios de costeo, cuáles son las etapas que necesitamos tener en mente. Una cosa más que quiero aumentar para Raquel, que en los países en desarrollo estos costeos, por un número de motivos,
porque las fuentes de datos son muy débiles. De hecho, el estudio que hizo en Camboya mostraban que había un itinerario de los 3 puntos de una víctima iba después de haber sido expuesta a violencia doméstica y quiere reportar, son fuentes de la comunidad, lo cual no está mal. No tengo nada contra los servicios de comunidad, pero no están entrenados en la administración de datos, lo cual después hace que se convierta en un problema en conseguir la información. Y el otro gran desafío es que mucho del trabajo de las mujeres está dentro del hogar. Entonces, si estás tratando de ver las pérdidas, se hace mucho más difícil, como por ejemplo en países como Australia, donde las mujeres van y trabajan dentro del sector formal y las pérdidas en productividad son aún más, mucho más fáciles de medir. Entonces, creo que el desafío que Raquel presentó particularmente son más desafiantes para países en desarrollo, y estos son los desafíos que tenemos que continuar encarando a medida que vamos llevando adelante el trabajo de costeo. Ahora voy a invitar al segundo presentante. ¿Te gustaría ir primero? Entonces Silvia va a ir primero y después Alejandro. ¿Cuánto tiempo? Gracias, buenas tardes. Gracias. Primero, dos cositas antes. Mil disculpas por llegar tarde, pero fui a hacer el check-in a esa hora, así que, bueno. Y segunda cosa que quería yo decir, y no perder esta oportunidad de compartir con ustedes una alegría así súper, muy grande. Esta alegría que ha sido para nosotras, las que estamos trabajando en los temas de presupuestos sensibles al género y costeo. Yo soy integrante del colectivo Cabildeo y de la Mesa Nacional de Trabajo en Presupuestos Sensibles al Género. Y ha sido una alegría muy linda escucharle a nuestro viceministro que se han incluido desde hace ya varios años y se está ratificando, y el Ministerio lo está utilizando como instrumento, y también las entidades territoriales, los municipios y las gobernaciones, dos elementos centrales que han sido fruto de la lucha del proceso de incidencia de las mujeres, y es las directrices que incluyen, las directrices presupuestarias que incluyen una orientación para la inversión en igualdad de género, y el clasificador de gasto que también define esas orientaciones de manera específica. Así que esa alegría quería compartir con ustedes, de que es muy lindo verlo aquí presentado también por nuestras propias autoridades. Y bueno, lo que voy a compartir con ustedes, y ahora sí les pido que vayamos avanzando al título de la presentación, ¿sí? Es una experiencia de adecuación de la herramienta de evaluación de necesidades de género. Es una adecuación a los instrumentos de planificación y presupuestación nacional. Este trabajo ha sido un trabajo colectivo, de conjunto, a partir de un equipo conformado, y le voy a pedir a mi compañero de equipo, que ha sido parte de ese equipo, que ya les voy a ir contando luego, a Iván Valdivieso, que está allá al fondo, que ha sido parte también del equipo de costeo. Iván, párate para que te conozcan, por favor, él ha sido también parte del equipo. Gracias. Bueno, como decía Raquel, uno de los elementos centrales que nos permite avanzar en términos de la construcción de estos mecanismos que ayudan a incorporar la igualdad de género en los procesos de planificación y presupuestación, por supuesto, es la lectura y la situación y el análisis del contexto nacional en el que estamos viviendo, en el cual se está desarrollando la experiencia. Y en este caso, en el caso nuestro, en el caso boliviano, sin lugar a dudas, este campo de potencial igualación que ha generado el movimiento social popular, campesino, indígena en el país, con la apertura de este proceso de construcción del Estado plurinacional hacia el vivir bien, es un campo excepcional
para la igualación, la construcción de la igualdad, no solamente en términos de etnia, de raza, que ahí tenemos avances importantes, sino también en términos de clase y fundamentalmente en términos de género. Es decir, que estos ámbitos, estos espacios de construcción de esta posibilidad de igualación están ratificando también esta interseccionalidad del género con estos otros dos elementos de opresión que nos también en este proceso de construcción emancipatoria nos están ayudando a avanzar. Sí, voy a ir más despacito para la traducción, perdón. Sí. Bueno, un segundo elemento de este contexto que también se nos hace favorable es la propia propuesta del modelo del vivir bien, contenido en la Constitución Política del Estado Nacional, del Estado Plurinacional y por supuesto en los planes de desarrollo y en el nuevo andamiaje de la estructura legal del país que se va construyendo a partir justamente de la nueva Constitución. Estos avances normativos que ya nos decía esta mañana nuestra ministra de Autonomías tienen un fuerte referente y avances muy importantes en términos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas. El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que se formula también a partir del año 2008, tiene como elementos centrales que nos permiten dar además ya un marco de comprensión de la igualdad de género desde otros dos ámbitos importantes, como es el de la descolonización y la despatriarcalización. Sin embargo, a pesar de estos avances importantes, ¿no es cierto?, todavía en el contexto persisten, por ejemplo, estas debilidades en la asignación presupuestaria para la igualdad de género. Por eso es que también el plan de igualdad todavía continúa en algunos elementos al margen del proceso, al margen del presupuesto. Esa es justamente una de las tareas de este ejercicio de costeo, ¿no?, el de agarrar algunos ejes del plan de igualdad. La escasa asignación presupuestaria para la igualdad de género persistente, también como lo hemos visto, a pesar de los avances importantes que hay en la incorporación de elementos que pueden mejorar la inversión pública. Otro elemento que ha sido significativo o que es significativo en estos procesos es justamente el de la demanda, en este caso y particularmente esta experiencia, la demanda por el ejercicio y la protección del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Y por último, un elemento de contexto que apuntaría además es el referido al fortalecimiento de las instituciones y organizaciones de mujeres en torno a los derechos. Es justamente este proceso de construcción del Estado Nacional que nos habla de este empoderamiento importante de las organizaciones de mujeres que nos permite avanzar más allá en la formulación de propuestas y en la propia exigibilidad. ¿Pasamos? Entonces, en este marco, si podemos ir pasando, por favor, ¿sí? En este marco hemos partido para la presente experiencia de un enfoque teórico y político central para nosotras, que es el que deviene de la propuesta del paradigma del vivir bien. El vivir bien, como dice nuestro canciller, ¿no es cierto?, no es una alternativa más de desarrollo, sino es precisamente una alternativa al desarrollo, ¿sí? Es pensar la reproducción de la vida. Y es justamente ahí, en ese pensar la reproducción de la vida, en que nos conectamos con la propuesta política también de la economía feminista, en la propia reproducción de la vida. Y en ese marco, entonces, son justamente estos instrumentos de análisis teórico y de propuesta política de la descolonización y la despatriarcalización lo que van a configurar el marco teórico político de la propuesta que les presentamos. Un elemento también central de esto es la propia concepción de lo que es la gestión pública en el Estado plurinacional, ¿no?
y dentro de esta entonces los mecanismos de participación social, la participación ciudadana y el control social como elementos importantes. Este marco teórico del ejercicio asume al costeo como un instrumento que contribuya a la reducción de las desigualdades, considerando como elementos centrales, por supuesto, los indicadores de pobreza, por eso también es que nos ubicamos en los contextos, las brechas de género y un elemento que es súper importante para nosotras, que son las categorías de inversión en equidad de género. Es decir, ¿qué es invertir en equidad de género? ¿No? Es ante a la respuesta a esta pregunta de qué es invertir en equidad de género, es que justamente construimos esas categorías de inversión en equidad de género que están referenciadas en el desmontaje de las estructuras patriarcales y coloniales, ¿no? Que formulan propuestas y medidas de reducción de las brechas de género como inversión focalizada en mujeres, justamente para cerrar brechas de género, que proponen la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado al interior de la familia con la comunidad y con el Estado, que esta sería nuestra segunda categoría, y la tercera categoría que tiene que ver justamente con el desmontaje de los patrones culturales y coloniales de opresión y dominio, ¿no? Que es la categoría de construcción de cultura de igualdad. Ya lo van a ver ustedes cómo se expresa esto en la matriz de planificación realizada. El objetivo entonces de este ejercicio es ambicioso, es lograr cambios en la política fiscal a través de la reorientación de la política del gasto. Las etapas y sentidos estratégicos de esta experiencia, bueno, esta experiencia ha tenido 3 etapas, ¿no? La primera ha sido el 2010 al 2011, una identificación, el sentido estratégico de esta etapa era la identificación de brechas, la definición de prioridades de intervención y sobre todo la interpelación a las instancias públicas para hacer visible estas brechas de género e incorporar las medidas de igualdad en la planificación y presupuestación de la entidad pública. En este caso fue un ejercicio de costeo de preinversión del eje económico productivo del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. En la segunda fase, que ha sido el año 2002, nos hemos focalizado también en el eje económico productivo con la idea de incluir las intervenciones costeadas en la planificación y el presupuesto, esta vez de una entidad específica, el Viceministerio de la Micro y la Pequeña Empresa, y teníamos además en esta etapa otro reto que era ya empezar la adecuación de la metodología y la herramienta de costeo. El sentido estratégico de esta etapa entonces también es la identificación y construcción de alternativas posibles para incorporar en la planificación y en el presupuesto las medidas de igualdad o las intervenciones costeadas y o buscar otros recursos. Otro elemento fundamental de esta etapa ha sido la alineación de objetivos y estrategias nacionales, la identificación de estas prioridades de intervención para la reducción de las brechas de género, la definición, por supuesto, de las metas e indicadores para cada una de las entidades responsables que participan en la experiencia. En la tercera etapa, que ha sido el 2003 y que se las vamos a contar esta vez, sí, todita la etapa hasta los productos específicos, ¿sí? En la etapa, en la fase 2013 ya es una, creemos un poquito una mejora, es una adecuación y complementación de la metodología de evaluación de necesidades de costeo y de la herramienta misma de costeo, incluyendo 2 elementos centrales, ¿no? El nivel, sobre todo incluyendo el nivel competencial. Para esta etapa se ha hecho el costeo del eje de violencia del Plan Nacional.
Si me permitían volver al anterior, si puedo, por favor, disculpen, pero quería sí nombrar que o sea, en esta etapa lo más importante ha sido incidir en la política fiscal, nuevamente en la política referida al gasto público a través del análisis de género del presupuesto, la determinación del costo de las medidas de igualdad para la asignación de recursos y la adecuación y complementación de la metodología. Okay. Gracias. Pasamos. Bueno, entonces, ¿qué se costeó? He tratado de ser muy fiel a la guía de preguntas que han hecho, así que, bueno, va ahí, ¿sí? ¿Qué se costeó y por qué se definió costear? Como les decía, en la primera fase ha sido un costeo de preinversión del eje económico productivo. En la segunda fase, 2 intervenciones dirigidas a mujeres rurales en el Viceministerio de Producción. Y en la tercera fase, el eje de violencia y la implementación de servicios de atención y prevención de la violencia definidos en la Ley contra la Violencia 348. Adelante. Estos son los mapas que hemos trabajado para la definición del costeo, la distribución de municipios por índice de desarrollo humano. Ustedes tienen ahí la concentración de, esto es con información al 2005, que es la última que teníamos al momento de hacer hacer el estudio, ¿sí? Y solamente los que están en verde más oscurito son los municipios que tienen un índice de desarrollo humano alto, y la mayor parte de los municipios del país están en índice de desarrollo humano medio, ¿no? Que son los amarillos. Pasamos, estos datos sí no son importantes a la hora de ir definiendo también las intervenciones. Lo mismo que en este caso, estos 2 mapas que están mostrando la distribución de municipios por existencia de servicios contra la violencia, que es el Servicio Legal Integral Municipal, ¿no? Son registros nacionales solamente hasta el año 2009, de los cuales se cuenta para este caso, pero sí hay registros más actualizados sobre la atención a la violencia en razón de género en establecimientos de salud. Y como ustedes verán, todos los que están con verde son los que cuentan con registros de atención a la violencia en salud. Pasamos. ¿Con quién quiénes y con quién se costeó, ¿no? Primero, en la primera fase era una comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos, quien había impulsado el primer ejercicio de costeo, juntamente con ONU Mujeres, por supuesto. Se conforma un comité técnico de costeo y sobre todo se involucra a los ministerios del eje económico productivo y a ONGs vinculadas al trabajo por la igualdad. En la segunda fase adquiere más protagonismo el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y por supuesto ingresa también ya con mayor presencia la Mesa Nacional de Trabajo en Presupuestos Sensibles al Género, el colectivo Cabildeo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Y en la tercera fase está aquí mi compañero del Servicio Estatal de Autonomías, con quienes conformamos el comité de costeo, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y, bueno, como entidad técnica nosotros del colectivo, pero además se suman a esta iniciativa y son parte importante de impulsar todo este proceso el Ministerio de Autonomías, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Transparencia, y ingresan también en estos comités, en parte del trabajo por lo menos, Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Planificación. Las organizaciones de mujeres sigue siendo el puntal de soporte también aquí y por supuesto con el apoyo de ONU Mujeres. Esta es, y disculpen si me puedo tomar por lo menos 5 minutitos más, pero esta es la matriz que quiero mostrarles con la cual vinculamos este ejercicio de costeo con la planificación y presupuestación pública, ¿sí? Sí, le pido a mi compañero que vayamos avanzando. Esta matriz está, bueno, ya hecha en Excel, ¿no es cierto? Y incluye varios elementos que les voy a mostrar a continuación.
Entonces, lo primero, el primer elemento para que podamos cruzar las políticas públicas, engancharlas y hacer posible la incorporación de esta metodología en el proceso de planificación es que partimos de la política nacional, en este caso del eje de violencia del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, ¿sí? Entonces, la matriz contempla ahí los elementos que recoge del plan, que son los problemas que ha identificado el plan en términos de lo que es la violencia, por ejemplo. Entonces, ahí nos marca también la casilla de que podemos seguir identificando ese tipo de problemas vinculados al eje de violencia. La construcción o la identificación de indicadores relativos al problema que luego nos van a permitir también medir las metas o medir avances. En la siguiente columna lo que hacemos es, por eso la llamamos a esta matriz una matriz de prioridades, y de congruencia y prioridades, porque partimos también de las competencias de la entidad pública referidas al tema que estamos trabajando, ¿sí? Entonces se enlistan todas las entidades públicas que pueden ser parte del tema, salud, en el caso de violencia, ¿no es cierto?, educación y no sé qué, que están ahí y que tienen competencias relativas al tema. Luego se identifican, ¿sí?, los objetivos de gestión de la entidad con la que se está trabajando para definir exactamente a qué objetivo de gestión se está refiriendo esa intervención que vamos a costear, ¿no?, el objetivo estratégico del plan, la política, ¿sí?, la política del plan y un elemento central que son las acciones concurrentes, que ahí sí nos define entonces cuáles son las entidades que tienen competencia o que tienen que ver con las acciones en este caso de reducción de la violencia o de atención de la violencia, ¿no? La siguiente es la línea base, que es para todos, identificada para todos los problemas que se han identificado, ¿sí? Y un elemento central que por ahí nos puede ayudar también a responder las preguntas de qué es al final invertir en equidad de género. Hemos incluido a esta matriz lo que denominamos nosotras entonces las categorías de inversión en igualdad de género, que ayudan a definir las medidas de igualdad que vamos a costear. Entonces es posible que esta matriz la pueda utilizar cualquier funcionario público que no necesariamente, ¿no es cierto?, tenga mayores conocimientos en temas de género, pero que sí por lo menos sea un poquito sensible. Entonces, ahí vemos en la matriz, por ejemplo, en el eje de violencia, en la categoría de inversión focalizada en mujeres tenemos una lista que después de ya un largo recorrido de varios años de mirar el presupuesto y las propuestas de las mujeres, se incluye cuáles son aquellas medidas posibles para reducir la violencia que se pueden incluir para determinar las intervenciones. Y así están estas categorías, que como les decía son tres: la de inversión en la de redistribución del trabajo doméstico y de cuidado, por ejemplo, nos define igual algunas acciones indicativas que podrían estar vinculadas, o más bien que están vinculadas al tema de violencia para reducir las desigualdades. Esa es entonces la matriz que nos permite juntar la planificación, con el ejercicio de costeo. Si nos volvemos al principio, por favor, para luego, una vez determinada la medida, entonces ya definimos, ¿no es cierto?, los impactos que queremos alcanzar y la línea base a costear. ¿Sí? Gracias. Y bueno, la matriz está ahí solamente para contarles nada más esta cosita que no sé si, creo que ya no me dan. Bueno, el proceso mismo del costeo, este es el proceso, son 8 pasos metodológicos del costeo que van, este proceso metodológico del costeo, lo que hemos hecho es vincular 2 herramientas metodológicas, la de la deliberación, juntamente con el proceso mismo de costeo. Entonces arrancamos de elementos de sensibilización, de
de construcción de argumentos, fortalecimiento de capacidades y bueno, ustedes lo ven ahí y ya voy avanzando rapidito, no me queda otra, ¿no? Si podemos ir más rapidito porque ya los… ¿sí? Bueno, ¿cómo se identificaron fuentes y posibles de financiamiento? Uno, a partir del análisis del presupuesto nacional, para ver las fuentes de financiamiento público, análisis de los POAs y presupuestos de los 6 ministerios en los que estaba incorporado en el proceso de costeo y por supuesto también una presentación a la cooperación internacional para interesar en los procesos del costeo y por último ha sido el análisis competencial por niveles de gobierno, ¿no? Por los distintos gobiernos territoriales. Los resultados, y con esto creo que termino, los resultados o impactos más significativos que se ha logrado mediante el uso de esta herramienta de costeo. Primero, el contar con un instructivo del Ministerio de la Presidencia para la asignación de presupuestos para la igualdad de género a todas las entidades para las acciones concurrentes que han sido costeadas para el PINIO, ¿no? Para el Plan de Igualdad. Un segundo resultado importante ha sido, yo creo, la apropiación de esta metodología y herramienta de costeo por el Servicio Estatal de Autonomías y la posibilidad de la ampliación y continuidad de este ejercicio. El costeo de preinversión del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, el haber costeado 2 programas y la transversalización de género en la planificación, en el proceso de planificación del Ministerio de Desarrollo Productivo, el costeo de los servicios de atención, prevención y protección costeados a nivel territorial y el costeo del programa de institucionalización de la atención, prevención y erradicación de la violencia. Esos son, creo, los resultados. Bueno, el cómo se ha logrado o cómo se ha documentado, hay guías del proceso y la herramienta de costeo y bueno, se ha difundido a través de talleres de socialización y la difusión en la web de ONU Mujeres. Bueno, los desafíos y dificultades centrales, ya varias lo han mencionado, tiene que ver uno fundamentalmente con las debilidades de información, y sobre todo de disponer de información actualizada referida a las brechas de género y particularmente en el tema de violencia, por ejemplo, la debilidad institucional de nuestro propio mecanismo para la igualdad de las mujeres, el escaso presupuesto y en todos estos años, en estas 3 fases que les digo, hemos tenido también que enfrentarlos con rotación del personal público. Los desafíos son ampliar las alianzas estratégicas entre los entes rectores y el fortalecimiento de la capacidad de incidencia y exigibilidad de las organizaciones de mujeres. Eso es todo. Thank you so much. I think the non-Spanish speakers will need some more time to digest the fairly comprehensive tables and graphs that you showed. Los organizadores han solicitado que tenemos que tener aproximadamente 40 minutos para discusión, así que te voy a pedir que seas bastante breve en tu exposición. Hola, buenas tardes a todos. Good afternoon. Good evening, everybody. Good afternoon. Me han pedido lo más I was most debilidades es hablar muy rápido. Espero que los traductores no tengan mucha dificultad en eso. Añadido a que tengo poco tiempo, veamos cómo hacemos esto. Creo que se ha comprendido bastante bien lo que mi compañera Silvia ha presentado.
Perdón, está pidiendo la palabra. Creo que hay alguna pregunta. Hola, hola. ¿Sí ahora? ¿Ahora sí? Ok. Si pueden pasar ya, por favor. Gracias. Decía, para repetir muy rápido, que Silvia fue muy explícita ya en todo el proceso inicial de toda esta metodología de costeo. Así que voy a tratar de ir lo más rápido posible a presentar la metodología como tal, como hemos usado. Pero creo que es importante antes hacer referencia a algo muy importante, sobre todo para nuestros distinguidos visitantes de otros países. Bolivia ha pasado de ser un estado simple a ser un estado compuesto porque ha ingresado a ser un estado con autonomías. Esto se ha materializado en la aprobación de la Constitución Política del Estado, que ha asignado, reitero, ha asignado competencias a 4 niveles de gobiernos, ya en realidad a 5, al nivel central del Estado, a los gobiernos autónomos departamentales, lo que aquí se conocen también como departamentos y en otros países se conocen como provincias, a los gobiernos autónomos municipales, es decir, los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, autónomos regionales, y a los gobiernos autónomos indígena originario campesinos. Son competencias que tienen asignadas por la Constitución Política del Estado y que la Ley Marco de Autonomías aprobada en julio del 2010 también han ampliado algunos alcances de estas competencias. Esto es importante por lo que voy a mencionar después. La metodología que aquí presento no es la que Silvia mencionaba, porque Silvia ha mencionado la metodología, digamos, macro. Esta es la metodología para el proceso mismo. Partimos de una matriz de servicios y productos que le hemos llamado, pero tiene la concepción de la matriz de congruencias que menciona Silvia. Luego está el estándar mínimo de la prestación de servicios que hemos establecido, los criterios de clasificación de los gobiernos municipales, después explico por qué ellos. Los 2 criterios utilizados son el tamaño de la presupuestación y la asignación presupuestaria, y por último el costo de servicios de la ley a través precisamente de estos criterios. Por favor, la siguiente. ¿Cuál ha sido la articulación con el contexto y el objetivo del costeo? Lo que les mencionaba, las competencias asignadas a los gobiernos autónomos, unas políticas públicas para reducir la violencia a las mujeres traducida en la promulgación de la Ley 348, los presupuestos asignados a los gobiernos autónomos para realizar algunas, insisto y reitero, algunas acciones en materia de género, las atribuciones, como consecuencia de esas competencias, las atribuciones de los distintos niveles de gobierno, la voluntad política de las ministras de gobierno. Esto también es importante. Las ministras mujeres reunidas en gabinete en algún momento dijeron: tenemos que apoyar esto para que no se quede en una ley más, sino que veamos cómo la vamos a ir operativizando. Esa voluntad política ha sido muy determinante, y el objetivo final, crear el sistema de costeo para la igualdad de género, que es el objetivo a largo plazo. Por favor, la siguiente. Necesitamos adaptar la herramienta. Adaptar. La herramienta, como ustedes también conocen y se ha explicado ya, es la de objetivos del milenio. ¿Cómo podemos adaptar a un proceso de costeo de competencias? Se necesita esta herramienta porque debemos hablar el mandato de la política con el costeo para su implementación. ¿De qué sirven las políticas públicas si no las vamos a implementar? Básicamente es eso. Se necesita articular el mandato de la ley con competencias de los gobiernos autónomos, ya no es como antes de estar en un estado autonómico. Desde el nivel federal se mandaban las directrices y los gobiernos tenían que hacer caso a los gobiernos locales, de los departamentos. Ahora no, ahora tenemos que fijarnos y atender las competencias que tienen cada uno de ellos. ¿Qué vamos a costear? La implementación de esas políticas precisamente.
¿Y cómo contribuye este costeo a las políticas de igualdad? Identificando el costo mínimo para el cumplimiento del ejercicio del derecho establecido en las políticas de igualdad. Esto lo voy a ir explicando posteriormente cuando me refiero a costo mínimo. Por favor. La articulación de la herramienta es de los servicios de la ley, pasamos a unos estándares, a unos costos totales, hacemos unas proyecciones utilizando la herramienta y todo esto define el proceso de costeo. Les ruego disculpar que voy a pasar muy rápido en algunas diapositivas, pero es por el tiempo que tengo. Esto vuelve a reiterar los estándares que hemos definido, mejor los estándares que establecimos nos pueden determinar escenarios distintos dependiendo de cuál es el trabajo que se va a ir haciendo. Por favor. En esta correlación que Silvia mencionaba en la matriz de congruencias que está implícita, mejor, que está dentro de la herramienta de los objetivos del milenio, la utilización de la matriz de congruencias, nosotros hemos establecido la matriz de productos y servicios a través de los mandatos que tiene la ley marco. Perdón, la ley de violencia contra las mujeres, donde determina, por ejemplo, que los gobiernos autónomos municipales, a través de un servicio que se llaman los Servicios Legales Integrales Municipales, SLIM, abreviatura, tienen que organizar, coordinar y fortalecer servicios de apoyo, tienen que hacer apoyo, seguimiento y elaboración de informes psicológicos, tienen que hacer intervención inmediata ante denuncia de hechos de violencia, está determinando las acciones que tienen que hacer estos servicios legales integrales, tienen que hacer las acciones de difusión, defensa y ejercicio de derechos de mujeres y la prevención, y tienen que coordinar con las entidades públicas y privadas, además de reportar todas las denuncias recibidas. Son las acciones que dice la ley que tienen que hacer. Además, dice que los gobiernos autónomos municipales tienen que establecer las casas comunitarias de la mujer, las CESE. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que orientar, prevenir y detectar casos de violencia, y además tienen que coordinar. Por último, pero no por ser lo menos importante, menciona que una entidad territorial autónoma puede ser uno de los 4 que les he mencionado, excepto el nivel central del Estado, es decir, el gobierno autónomo municipal, el gobierno autónomo departamental, regional o autonomía indígena originaria campesina, tendría que establecer una casa de acogida y refugio temporal. ¿Qué debería hacer esta casa de acogida y refugio? Acoger y proteger y atender gratuitamente a mujeres y familias en situación de violencia, estimular y promover el empoderamiento de las mujeres, proporcionarles atención interdisciplinaria para su recuperación y además capacitar a las mujeres víctimas de la violencia. En el ámbito del nivel central, es decir, lo que no estamos hablando de gobiernos autónomos, sino del nivel central, también la ley 348 define algunos servicios que tienen que cumplir algunos órganos como los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, con quien hemos trabajado, por cierto, en todo este tiempo para hacer todo este trabajo junto con Cabildeo, tiene que, por ejemplo, recibir las denuncias y dar orientación gratuita, tiene que dar apoyo psicológico, garantizar acceso a la administración de justicia, etcétera. Tiene que organizar todo el sistema de atención integral. Pasemos, por favor. El Ministerio de Gobierno, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, tiene que hacer servicios de prevención, atención, auxilio e investigación, identificar y aprender. Incluso el Ministerio de Educación tiene que hacer las políticas también de prevención, la difusión de material educativo. Pasemos. El Ministerio de Salud tiene que hacer estrategias, programas, etcétera. Pasemos, por favor. Esto son todas los servicios que tienen que hacer el nivel central del Estado. La siguiente, por favor. ¿Qué se va a costear? ¿Qué es lo que hemos costeado? Hemos costeado el SLIM, ustedes recuerdan, son los servicios legales integrales municipales. Hemos costeado una casa comunitaria y hemos costeado una casa de acogida y refugio, además de los costos del nivel central del Estado, estos que les he tenido que mencionar muy rápido y hemos tenido que pasar también muy rápido. Por favor, la siguiente. ¿Qué dice que tiene que tener el SLAM mínimo con todos los servicios? Y aquí voy a rogarle su atención. El gobierno autónomo municipal tiene que prevenir, atender y proteger. ¿A través de qué? De un psicólogo, una trabajadora social y un abogado. Nosotros hemos establecido que para cumplir con este costo mínimo,
un gobierno autónomo municipal debe invertir 203.000 bolivianos con costos realmente bajos. Ahora, aquí hay un criterio del por qué el costo mínimo, es algo que necesito explicarlo. La ley ordena que todos los gobiernos municipales deben atender esto que estamos nosotros costeando. No importa el tamaño de presupuesto que tenga. Para darles una idea de la diferencia de tamaños de presupuestos. Un municipio de una capital de departamento en Bolivia tiene como 2.000 millones de bolivianos de presupuesto. 1.900, 1.500, etc. Al otro lado, uno de los municipios más pequeños de Bolivia tiene 600.000 bolivianos de presupuesto. Repito la diferencia, 2.000 millones y en el otro 600.000 bolivianos. Una diferencia abismal. Pero la ley no dice que tienen que prestar servicios dependiendo del presupuesto que tiene. Dice que todos tienen que prestar al menos el mínimo de ese servicio. Por lo tanto, lo que nosotros hemos costeado es cuánto costaría ese mínimo, y ese mínimo, de acuerdo a los datos que tenemos, se pueden revisar, se pueden ajustar, etcétera. Hay procesos que tenemos que también ir viendo, son 203.000 bolivianos que todos los años deberían utilizar. Por favor. Esta casa comunitaria, la segunda que tiene que atender también el municipio, costaría 9.000 bolivianos el funcionamiento y la infraestructura 139.000 de infraestructura. Por favor. Una casa de acogida y refugio, aquella que tiene que acoger a los niños, aquella donde cuando una mujer en situación de violencia más bien necesita ser atendida, tiene que tener un lugar donde pueda ir, y hemos pensado en lugares donde también los niños puedan ser atendidos, los hijos de la mujer en situación de violencia tengan que ser atendidos. Por eso es que una casa de acogida y refugio, que es mucho más grande, que necesita incluso, que podría dar cabida a una mujer hasta unos 3 meses, es 1.700.000 bolivianos el costo mínimo. Por favor. A través de esto hemos logrado determinar, a través de los indicadores que mencionaba, cuántos municipios podrían costear el mínimo y cuántos no. Unos indicadores decía de cuánto es el presupuesto mínimo, cuánto se le asigna, y hemos determinado que 77 municipios en Bolivia no podrían siquiera costear el mínimo. 248, a pesar de tener un presupuesto mucho más alto de algunos estándares que hemos establecido, no le asignan lo suficiente, es decir, no asignan los 203.000 bolivianos que hemos determinado, y apenas menos de 20 municipios son los que sí, teniendo un presupuesto alto, además asignan mucho más. Es decir, hay municipios que sí asignan más de 203.000 bolivianos, que es lo que hemos determinado, asignan hasta 1.000.000, 1.500.000, 700.000, etcétera. Por favor. Estos son los costos totales. Al final hemos determinado que se necesitan 152 millones de bolivianos para poder implementar las casas comunitarias y los SLIM en todos los municipios. Estos montos van a variar seguramente cuando se haga ya la intervención municipio por municipio, para ver quiénes ya tienen, quiénes no tienen, quiénes podrían hacer muchos más, etcétera. Por favor. El costo estimado de los servicios de la ley 348, es decir, de los servicios que manda la ley, incluidos los municipios y los del nivel central, son 249 millones de bolivianos. Los resultados, los actores involucrados, conocimiento de costos, se está empezando la socialización del costeo. Los resultados de este costeo han sido aprobados por el Comité Técnico de Ministras también. La asignación de recursos en los presupuestos correspondientes sobre los costos determinados para la implementación de la ley 348. Se tienen también alianzas estratégicas con el organismo cabezas de sector, es decir, el Ministerio de Justicia. Por favor. Las dificultades, muy rápido también esto, la herramienta presenta algunas llaves que todavía no nos permiten la introducción de datos suficientes, y un problema que hemos tenido general, creo que ya lo han escuchado varias veces, no existe información suficiente sobre violencia. Por favor. ¿Cuáles son los desafíos? Queremos que la herramienta
esta herramienta de objetivos del milenio, donde tenemos una matriz y necesitamos introducir mayor información, se convierte en un sistema informático de costeo para políticas de género a través de 3 puntos importantes. Esa matriz de congruencia que mencionábamos, donde van a estar los lineamientos políticos, las metas e indicadores de disminución de brechas, a qué queremos llegar, y por último la herramienta misma como tal del cálculo de costos. También con clasificadores presupuestarios, lo que pretendemos contar con clasificadores presupuestarios que permitan obtener una mayor información respecto al gasto en género, y además implementar, ese es el desafío, implementar este trabajo de costeo que hemos hecho. Por favor. Creo que es todo. Muchas gracias. Can you hear me? Y mucho trabajo, así como he podido ver. Les pido a los organizadores que distribuyen esto en inglés, pues estoy seguro que muchos países van a querer saber más del proceso que han hecho con este ejercicio. Sin sacar más tiempo, quisiéramos abrir la discusión. Cualquier pregunta o comentarios son bienvenidos. Estas 3 presentaciones son muy valiosas. Creo que con todos los métodos y técnicas que hemos visto y los contenidos, creo que esto debe ser traducido, no solo en inglés, en otros idiomas, por favor. Así puede ser expandido en todo el mundo, básicamente, porque mañana vamos a estar hablando, voy a estar discutiendo cómo se distribuyen y cosas que debemos tener, este tipo de experiencias, y este es el tipo de trabajo que debemos tener expandidos y tenerlos en nuestras manos. Así que quisiéramos poder implementarlo en nuestros países. No hay ninguna pregunta, sino que mucho de lo que hemos visto porque ya no lo he entendido por el lenguaje, pero la verdad que veo una fuente muy valiosa de información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. Muchas gracias. No tengo... Hay organización. ¿Qué pasó? No se oye. Ahora lo tengo. Sí. Otra vez. I didn't hear. Estaba diciendo que en el proceso que tenía el sostén de las autoridades, ¿usted han tenido reticencias del lado de las organizaciones religiosas, por ejemplo, que no quiere este cambio acerca de las relaciones entre hombres y mujeres y cómo lo han manejado? En este sentido, han tenido en este proceso discusiones con los actores. Ustedes han tenido campañas de sensibilización al nivel de las comunidades. Esas son mis preguntas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Good afternoon. Estaba muy bien, pero al último panelista sobre la ley, tengo una duda, y a ver si es posible que me la aclare. Decía que los costos de las casas refugio y todo lo que estaba establecido en la ley lo tenían que hacer las entidades grandes o pequeñas en su presupuesto, ¿verdad? Pero independientemente del presupuesto asignado a cada una de ellas, me gustaría saber cómo estimaron los montos para determinar los gastos asignados a servicios personales, a servicios no personales, materiales y suministros. Estos son gastos de funcionamiento que sirve para que la casa opere. Porque tengo entendido que es más fácil sacar el costo de la construcción, por ejemplo, en infraestructura. Decimos cuánto vamos a estar de materiales, cuánto es mano de obra y llegamos a tener la casa, ¿verdad? Pero en los gastos de operación es más difícil de calcular. Entonces me gustaría si cuentan con un método, algunas memorias de cálculo para determinar esos montos que asignaron en la ley. Gracias. Anybody else? Okay, so let's take the response to these questions, and then if we have the time, we'll go in for another round. Bueno, sobre si hemos tenido resistencias de las organizaciones religiosas. Bueno, el Estado boliviano es un Estado laico, esta es una gran ventaja, ¿sí? Siempre hay resistencias de no solamente de las organizaciones religiosas, ¿no es cierto?, sino también al interior del mismo Estado, resistencias que hacen difícil la construcción del cambio. Pero no hemos enfrentado particularmente y en concreto respecto a su pregunta ninguna resistencia a las organizaciones religiosas. Sí es importante señalar que los procesos de información, de socialización, de divulgación, tanto de las propuestas de costeo como de la ley misma en este caso, son importantísimas y son la base central para la sensibilización que nos permite ir avanzando en la construcción de las propuestas. Creo que sin sensibilización, sin colectivizar, sin difundir toda la información, es difícil poder avanzar. Tal vez complementar con algo más a lo que decía Silvia respecto a la pregunta para luego entrar a responder lo del compañero. Ahora sí puedo hablar más despacio para los traductores sobre todo. Las casas comunitarias, según la ley, tienen que ser implementadas por las organizaciones de mujeres. Los gobiernos locales o gobiernos municipales son los que tienen que proporcionar la infraestructura, los servicios, pero cómo van a funcionar son las organizaciones de mujeres. Ahí se está pensando sobre todo en el respeto a los usos y costumbres de los pueblos, de las naciones que estén dentro de un municipio. Eso también es importante porque eso determina, eso es un paso más dentro del proceso autonómico que vivimos en Bolivia. Respecto a la pregunta del compañero, hemos utilizado lo que Raquel hace un momento mencionaba, uno de los métodos del costeo que son los costos unitarios, ¿no? Es decir, a través de investigaciones de cómo están funcionando otras casas de acogida y refugio en este momento, hemos podido determinar el espacio que deberían ocupar, los servicios que deben brindar las casas de acogida y refugio ya están determinadas en la ley 348, por lo tanto lo que hemos hecho es ver físicamente qué tamaño debería tener esta casa de acogida,
qué servicios tiene que cumplir y cuál es el tamaño más apropiado, por ejemplo, de metros cuadrados que tiene que tener, qué debería tener al interior para funcionar adecuadamente, cuántos profesionales tiene que tener, cuál es el salario mínimo promedio que manejan estas casas de acogida y refugio, dependiendo incluso de la profesión, dependiendo del lugar donde están. Es decir, todos estos factores los hemos incluido en lo que en el trabajo que se ha hecho de costos unitarios, y luego hemos establecido los estándares de prestación de los servicios mismos. Como usted dice muy bien, la infraestructura casi que no es muy complicada, porque a veces es solamente cuántos metros cuadrados necesitas de la construcción y cuánto vas a multiplicar por los metros cuadrados de la construcción que crees que vas a tener. Pero son estos detalles los pequeños. Incluso hemos llegado a determinar cuántas toallas en los dormitorios, etcétera, ¿no? Todo a ese nivel de detalle para poder proporcionar a los gobiernos autónomos un dato mucho más concreto de cuánto debería o podría ser lo que ellos tengan que invertir. Una de las cosas importantes que también creo que es importante mencionar es que la ley menciona qué debería hacer el gobierno autónomo, pero son los gobiernos en su autonomía quienes decidirán cómo van a establecer. Lo que nosotros estamos haciendo es proporcionarles la primera herramienta, el primer cálculo de lo que podría costear el servicio de la ley 348. Any other questions? Sí. Una de las cuestiones que a mí me surgía viendo la presentación de Bolivia, la cual felicito, era precisamente a los gobiernos se les dice cuánto cuesta y tienen asignada una competencia por ley, pero cómo se disputa eso con el resto de competencias que tienen que implementar y cómo se disputa los recursos que tienen que ser asignados a la implementación de la ley con los recursos para implementar otras competencias. Quiero decir, es más para Alejandro, obviamente. Gracias. Es muy tentador querer hacer una ley que diga me invierten el 5%, el 6%, cualquier monto desde el nivel central. Como les mencionaba al inicio de mi intervención, Bolivia ha pasado de ser un Estado unitario a ser un Estado, la Constitución dice que somos un país unitario, pero también con autonomías. Entonces, hay una competencia que se llama exclusiva, es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos donde está incluido la mujer. Esta competencia se llama proyectos y políticas para niño, niña, adolescente, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Dentro de esta competencia exclusiva en la cual los gobiernos autónomos tienen la facultad de legislar, reglamentar y ejecutar, está mujer, y dentro de mujer está lo que se llama el alcance competencial de la violencia. Por lo tanto, hemos hecho el primer trabajo, que es el costeo, y el segundo trabajo que tenemos que hacer es la implementación, la operativización de estos montos. Ese trabajo pretendemos hacerlo municipio por municipio para sensibilizar a las autoridades la necesidad de implementar, de incluir dentro de sus presupuestos siquiera el mínimo. Ahora, hemos hecho un trabajo en el cual también se ha identificado, nosotros hemos establecido a través de un SOR que hemos hecho dentro de la base de datos de las ejecuciones presupuestarias de los gobiernos autónomos, que 184 gobiernos locales gastan en SLIM, en los servicios legales integrales municipales. Pero ese gasto no necesariamente garantiza que se esté cumpliendo lo mínimo que dice la ley 348. Por lo tanto, necesitamos hacer un trabajo con cada uno de ellos, repito, de sensibilización a los gestores, a los alcaldes, a los gobernadores, de la necesidad de incorporar dentro de sus presupuestos
estos montos, siquiera, como decía, el mínimo de lo que nosotros hemos identificado. Yo también para completar, perdonen la respuesta, es precisamente en la matriz de priorización y congruencias donde encontramos o podemos identificar cuáles son las competencias que les corresponden a cada una de las entidades territoriales de acuerdo al tipo de competencias que están formuladas en la Constitución. Entonces, eso nos permite ya ir priorizando las intervenciones o construyendo las medidas de igualdad en función de las competencias de cada una de las entidades, ¿no? Y en este caso, como decía Alejandro, la competencia a la que hemos hecho referencia es a la competencia NAMAT. Ahora, si bien este es súper, y por eso decía que uno de los éxitos, de uno de los logros es que justamente el SEA va a seguir impulsando el proceso de costeo, o sea que esta instancia pública va a seguir impulsando el proceso. Nos queda también la otra tarea, ¿no es cierto?, de si bien se hace sensibilización y capacitación desde el nivel central hacia abajo, hacia las gobernaciones y municipios, en el caso de las organizaciones de mujeres todavía nos queda seguir fortaleciendo el trabajo de incidencia y exigibilidad para que se vayan empalmando los dos procesos para el logro de lo que queremos, el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia. Last question and then we'll wind up for the session. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este evento y felicitar también las iniciativas que nos están exponiendo. Ya sabemos que es un trabajo duro y que… Could you please introduce yourself? Decía que este es un trabajo, bueno, felicitar, que es un trabajo duro y que por alguna parte hay que empezar. Y en primer lugar, mi pregunta es específica hacia la experiencia que nos ha compartido Silvia y Alejandro, y es lo siguiente. Digamos, a mí me da me queda la impresión que se está manejando un concepto de género igual a mujeres. Es decir, aquí no hay, es decir, a partir de la exposición en materia de presupuestación, conceptualmente podría estar muy claro, pero en materia de presupuestación no veo la diferencia y me gustaría que pudieran profundizar. Y también la valoración del trabajo de las organizaciones de las mujeres, no solo digamos, es un trabajo que se hace, es un trabajo comunitario, es un trabajo político que se hace. Entonces, si hay algún esfuerzo, algún trabajo también para reconocer este trabajo que hacen las mujeres y también todo este elemento de sensibilización que ustedes plantean, si también lo han presupuestado, están valorando, porque son muchos los elementos que están planteando, pero la presupuestación está mucho más enfocada a las diferentes, digamos, 4 elementos son los que nos han planteado fundamentalmente. Entonces ahí me queda como alguna duda de esto mismo que están planteando, si se está costeando o cuáles son los elementos que… yo sé que no es fácil, digamos, complejos para costear estos otros aspectos como la sensibilización, la visibilización, reconocimiento del trabajo de las organizaciones de las mujeres e ir más allá en materia del costeo también desde una concepción de género, más que mujeres, por supuesto, es una correlación, es una categoría analítica y si hay algún esfuerzo para bien esos otros elementos más de transversalización. Y muchas gracias. Bueno, a ver, en esta experiencia una de las cosas significativas ha sido justamente en que el comité de costeo compuesto por las instituciones públicas y las organizaciones de mujeres, en este caso el colectivo, nos hemos puesto de acuerdo en justamente los conceptos que íbamos a manejar antes de empezar el costeo. Ese ha sido un trabajo muy duro y en el que también justamente las compañeras del Ministerio de Autonomías han sido las que han llevado la batuta en este proceso.
eso era parte del definir qué costear, porque teníamos que definir qué estamos entendiendo por X cosa. Entonces, ahí nuestros acuerdos han sido, después de varios talleres de discusión, han sido remitirnos a lo que, por ejemplo, está en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y estamos hablando ahí de igualdad de género, igualdad de oportunidades, y está el concepto también de despatriarcalización. Entonces, esos han sido nuestros acuerdos marcos y nuestros puntos de referencia conceptuales de los cuales partimos en este ejercicio de costeo. Específicamente, al ser este ejercicio el que presentaba, por ejemplo, Alejandro, el ejercicio de costeo de la Ley 348, de la Ley de Violencia, por ejemplo, de la Ley contra la Violencia, por ejemplo, no hemos visibilizado el tema del trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Porque nos hemos concentrado en los elementos que define la ley para hacer el costeo en este ejercicio. Sin embargo, en la parte del costeo que corresponde al tema de ya la institucionalización misma del conjunto de la política de lucha contra la violencia, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, costeado los procesos de sensibilización, prevención, y comunicación, difusión y todo eso también, no solamente para las entidades del nivel descentralizado, sino también para 5 ministerios que son partes centrales en este proceso. O sea que por lo menos los procesos de sensibilización, capacitación, formación de los servidores públicos en temas de igualdad de género y atención a la violencia, por ejemplo, son parte de este costeo realizado. Gracias. Tal vez para complementar, lo que se ha costeado es la Ley 348, que es para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Lo que no quiere decir que sea igual a género, ¿no? Y eso creo que me parece oportuno y gracias por la pregunta para que quede claro. Respecto a la parte de si hemos costeado además lo que llamamos la operativización de todo esto, parte está incluido en lo que he tenido que pasar muy rápido de los costos del nivel central, que se llaman los ministerios. Tenemos muy pronto que hacer un taller con el Ministerio de Justicia, ahí está la compañera Inés, con quien tenemos que empezar a hacer todo este proceso de sensibilización y obviamente también con el Ministerio de Autonomías y todos aquellos ministerios y organismos que adhieran a nosotros para hacer este proceso de sensibilización. No va a ser, la compañera fue muy clara, esto es un proceso difícil, largo, sobre todo de inicio de sensibilización. Pero creo que con algo que no hemos podido mostrar tampoco, las cifras de la violencia en Bolivia van a ser nuestra principal arma de convencer a los gestores que esto hay que hacerlo ya. No hay que esperar más, hay que hacerlo ya y ojalá el próximo año podamos tener con gobiernos autónomos que estén presupuestando en sus planes operativos anuales. Ya, solo sin entrar al caso concreto del costeo de la ley de Bolivia, pero sí decirles que, o sea, desde hace tiempo que venimos discutiendo qué es invertir en igualdad de género, y esto se ha venido trabajando ya antes incluso del costeo con las experiencias de presupuestos sensibles al género. Como aquí las bolivianas no se hacen tanta publicidad, yo les invito a leer el documento sobre categorías de inversión en igualdad de género, que está sistematizado, que Tania por favor nos diga cómo conseguirlo, porque está también traducido al inglés, y ahí, digamos, de pronto no es un marco aplicable al mundo mundial, pero es una forma de mirar cómo se puede invertir en igualdad de género sin solo estar pensando en invertir en mujeres. Hemos visto ejemplos, sin querer mencionar casos concretos,
de cómo se invierte en mujeres y eso no contribuye para nada a la igualdad de género, fortalece sus roles, las recarga de trabajo y tenemos ejemplos de cómo invertir en otros programas, por decir algo, formación de jueces, que no es invertir en mujeres, pero que contribuye a la igualdad de género, contribuye, como decía Silvia, no solo a una inversión focalizada en mujeres para disminuir en brechas, sino a un cambio en la cultura de igualdad, a una redistribución de los tiempos y de trabajo no remunerado y de cuidado, ¿no?, que son necesarios. Entonces, Tania, por favor, darás el dato de dónde está ese documento que realmente creo que también es otro de los aportes de la experiencia boliviana al trabajo de presupuestos y de costeo. Okay, with that we will. Y tomamos un receso. La tarde después del break, unos 15 minutos. El break está para este lado, por favor, lado derecho.